Bien, pues vamos a comenzar. Hoy vamos a ver las fórmulas de derivación que ya tú has visto en tus tablas de derivadas y vamos a conocer de dónde vienen, cómo es que llegaron a tener esas fórmulas, para que al momento de usarlas pues sepas también y cree un poquito más de sentido el hecho de utilizar cada una. Y en su momento puedas derivar tanto usando las fórmulas como usando el método o el proceso que vamos a ver ahorita en esa clase. Bien, por lo Ok, general en las tablas de derivadas pues tenemos así, ¿no? Por ejemplo, la función y igual a k o y igual a c, donde k o c representan una constante. Y siempre nos dicen, pues la derivada de una constante es igual a cero, ¿vale? ujú, Eh, Por ejemplo, la función y igual a x, en donde la derivada de x, pues es uno. Por ejemplo, la derivada de y igual a x cuadrada, que vale 2x, y así sucesivamente. Entonces, para llegar a esto, a estas fórmulas de derivación, vamos a ver el siguiente proceso. Entonces, vamos a partir de la definición formal de lo que es una derivada. Como te mencioné en la clase pasada, una derivada surge del acercamiento entre dos puntos a una distancia tan pequeñita que casi es cero. Nunca va a llegar a ser cero, pero se acerca mucho a cero. Por eso en la expresión lo representamos como el límite cuando esa distancia que separa los dos puntos, llamada h, tiende a cero. Y por eso le pusieron una flechita de que se acerca, de que tiende. Si no, sí, habría signo de igual. Entonces, como no tiene signo de igual, esa h nunca va a ser igual a cero. Y eso va a ser crucial a la hora de resolver los límites. Y esa derivada o ese límite no es otra cosa que el cálculo de la pendiente de esa recta, que en este caso se convirtió en una recta tangente. La recta secante que teníamos al unir los dos puntos que estaban separados, al irlos juntando cada vez más, obtuvimos una recta tangente, que es una recta que pasa por un solo punto de una curva. Y entonces la derivada no es otra cosa que el cálculo de la pendiente, pues, de esa recta. Y pues cómo se calcula, bueno, la resta de la distancia vertical entre la distancia horizontal. Y en la clase pasada llegamos a esta fórmula, que es la simbología que usó en este caso Wilhelm Leibniz. ¿Sí has escuchado de Leibniz? ¿En tu clase de cálculo diferencial escuchaste a Leibniz? O sea, ¿supiste o te mencionaron a Leibniz, Julio? ¿sí me escucha? No, no, no te escuchaba, apenas te escuché ahorita, ¿me estabas hablando? Sí, Ah, digo bien. que no lo escuché hablar así del profe sobre eso. Ok, bueno, Leibniz fue un matemático, abogado, entre muchas otras profesiones que tuvo, que fue el que desarrolló el cálculo diferencial y en el No, desarrollo utilizó ese tipo de simbología. Por ejemplo, esta simbología que utilizamos como la derivada de f de x o de y respecto a x, o sea, esa de f de x sobre dx, esa expresión o esta simbología la utilizó este personaje llamado Leibniz. En esa época, Leibniz y Newton estuvieron en una disputa muy grande. Sí, he escuchado de Newton, obviamente, ¿verdad? Isaac Newton. Bueno, quiero pensar que me contestaste que sí porque no te escuché. Bueno, es Newton, que internet. ok, no hay problema. Mientras tú me escuches, no hay problema. Cuando tú dejes de escucharme, mande un mensajito al WhatsApp y ya yo, para yo enterarme. Ok, profe. Lo importante es ahorita que tú me escuches, que se grabe la clase y ya obviamente cuando tengas alguna duda y me preguntes, y yo veas que no te escuché, mande un mensajito al WhatsApp y ya llego una pausa para poder, lo puedo manejar como un chat, ¿sale? ¿Tienes una Ok, duda? profe. Grábame un audio, para más rápido un audio en WhatsApp y ya yo lo reviso y le damos para que no me interrumpa esta cuestión que a veces no te escucho. Bien. Ok. Entonces, Isaac Newton y Wilhelm Leibniz Isaac Newton fue inglés, Leibniz fue alemán. Entonces, la
invención del cálculo diferencial se le atribuye a Leibniz porque fue el primero que lo publicó. Isaac Newton ya había trabajado en ese desarrollo del cálculo diferencial un poco antes de Leibniz, pero Isaac Newton no lo publicó porque Isaac Newton estaba trabajando sobre temas más avanzados y esta forma de representación o de tratar este tipo de problemas de curvas, Newton era, para él era como parte del proceso, parte de un proceso que estaba desarrollando para lograr un fin mayor. Entonces, pues no, él claro que vio que era algo, digamos, novedoso, pero no era su fin principal, por eso no lo publicó. El que lo publicó primero fue Leibniz y Leibniz pues lo trabajó a la par de manera independiente y coincidieron en ese desarrollo. Entonces por eso se le atribuyó primero a Leibniz la invención del cálculo diferencial, aunque posteriormente, años después, se supo que Isaac Newton ya había trabajado en ello. No es que se copiaron, simplemente de manera independiente ambos coincidieron en el mismo desarrollo, solo que uno lo publicó primero. ¿Vale? Pero hubo Ok, una pelea muy fuerte en ese entonces, aunque obviamente en ese momento pues el mundo entero no lo sabía porque toda la comunicación era por cartas o si acaso por tenían teléfono, sobre todo por cartas. Esos avances científicos se comunicaban por cartas, entonces tardaban mucho en que muchas personas lo supieran. Entonces era ok, raro todo el mundo científico. Por eso vas a escuchar tú, tal vez en tu próximo curso o en más adelante en la universidad, el nombre de Wilhelm Leibniz, que fue uno de los que inventó el cálculo diferencial y se utiliza esta simbología que fue la que él ideó. Bien, ok. entonces aquí vamos a partir de esta fórmula a la que llegamos la vez anterior, que la derivada, o a lo que le llamamos derivada, no es otra cosa que la pendiente de una recta tangente calculada, que esa pendiente se calcula cuando la distancia h que separa a los dos puntos entre los cuales se calcula la pendiente tiende o es muy cercana a cero. Entonces, para determinar o poner un tope que no va a llegar a cero, no va a llegar a cero. Entonces, para llegar a poner un tope, que es sinónimo de poner un límite, pues se utiliza la expresión del límite. Entonces, la derivada no es otra cosa que el límite de la pendiente cuando la distancia entre los dos puntos tiende a cero. Eso es simplemente la derivada. Bien, entonces, ¿cómo se aplica la derivada o el concepto de derivada, que parte de la definición formal del límite, al desarrollo de estas fórmulas de derivación? Fíjate, lo vamos a ver acá. Voy a saltar esas o algunas diapositivas para llegar a la parte medular. Estos Sí. diapositivas son de un curso que di de cálculo diferencial en línea y por eso ya las tengo. Ah, ok. Bueno, vamos a irnos directo con el cálculo o la deducción de las fórmulas de derivación. Y para ello vamos a ver algunos tipos de funciones. Entonces, la función constante para empezar. Tú ya sabes que la derivada de una constante es cero, ¿sale? Entonces, Sí. cómo se llegó a determinar que la derivada de una función constante siempre va a dar cero, sin importar cuál sea esa función constante? Puede ser un uno, puede ser un 2, puede ser un millón, puede ser un número negativo. Siempre y cuando sea un número constante, siempre va a dar cero. Ah, bueno. Primero hay que identificar, o vamos a ver un poquito de qué es la función constante. Una función constante es aquella que, sin importar qué valor tomemos de x, siempre nos reflejará el mismo valor para y. Por ejemplo, para la función f de x igual a 2, em, si yo tomo para x un uno, sin importar qué valor tome en x, si yo tomo en x 1, el valor que me va a reflejar para y va a ser 2, porque es el valor de la función constante. Ahora, si yo tomo un valor de 2 para x, también me refleja otra vez el valor de 2 para y. Si yo tomara un menos uno para x, también me refleja un 2 para y. Y si yo tomara un menos 2 para x, también me refleja un valor de 2 para y. Entonces, eso es una función constante. Aquella que, sin importar qué valor tomemos de x,
el valor para y siempre va a ser el mismo. Por eso es así. F de x o y igual a 2 por ejemplo. Siempre es así. Bien. Entonces, gráficamente, pues lo que es cómo se manifiesta una función constante, que al unir los puntos o los pares ordenados que se obtuvieron, pues nos va a dar una línea recta. Una línea recta que va a ser completamente paralela al eje X. La función constante siempre va a tener esa forma gráfica, una línea recta, pero paralela al eje X. Y pregunta, de acuerdo a lo que vimos la clase pasada, esa línea recta paralela al eje X, ¿cuál sería el valor de su pendiente? ¿Te acuerdas? Sería cero, profe. Cero, perfecto. Entonces, fíjate. Desde ahí ya respondimos la pregunta de cuál es la derivada de una función constante. Cero. ¿Por qué? Porque cuando yo grafico una función constante, por la naturaleza de ella, que sin importar el valor de x, siempre me refleje el mismo valor para y luego al unir los puntos, siempre, sin importar el valor de la función constante, siempre me va a arrojar una línea recta paralela al eje X. Y toda Sí, línea sí. recta paralela al eje X, su pendiente es cero. ¿Y qué Ok. es la pendiente? ¿Sale? La derivada que es una pendiente. Y si la pendiente de la recta gráficamente yo estoy viendo que por ser paralela al eje X, pues su pendiente es cero, pues ¿cuál es su derivada? Pues cero, porque la misma pendiente es o la derivada, lo que llamamos derivada, es la pendiente de esa recta. Entonces, si la pendiente es cero, pues la derivada que es la pendiente, pues es cero. O sea, desde ahí, conceptual y gráficamente lo podemos ver. La pendiente de una línea recta paralela al eje X siempre va a ser cero. Entonces, cualquier función constante, sin importar qué valor tenga aquí, supongamos que aquí tiene un valor de 1.000.000, f de x igual a 1.000.000. Ah, pues si yo tomo un valor para 3 en x, su reflejo en y va a ser 1.000.000. Y sin importar qué valor tome en x, tomo muchos puntos en x, siempre me van a reflejar 1.000.000. Entonces, al trazar esos puntos, siempre voy a obtener una línea recta paralela al eje X, que es su pendiente cero, por lo tanto su derivada es cero. O sea, conceptualmente ya desde ahí podemos deducirlo. Pero también algebraicamente podemos llegar a demostrar que por medio de la ecuación, que esa pendiente pues vale cero. Entonces vamos a partir de la representación algebraica. Me voy a saltar algunas. Sí. Fíjate, ahí, derivada de la función constante, f de x igual a c. Puede ser c o puede ser k, no importa la letra que se utilice, por lo general es c o es k para representar una función constante o una constante. Bien, primero vamos a partir de la definición formal del límite, que es esta. O sea, la derivada, su definición formal es el límite de la pendiente cuando la distancia que separa esos dos puntos pues tiende a cero. Se deben considerar dos puntos, uno en x y otro en x más h, como lo vimos la clase pasada, ¿recuerdas? O sea, los dos puntos están separados por una distancia h. Entonces, el primer punto se va a ubicar en x y el otro punto se va a ubicar en x más la distancia h que lo separa, o sea, x más h, para lo cual tendremos sus imágenes o sus reflejos en el eje Y. Para x, su reflejo sería f de x, y para x más h, pues su reflejo sería f de x más h. Entonces, para f de x, que es el primer punto que tomamos, la función ¿cuánto vale? Pues vale c, vale el valor constante. Y para f de x más h, que es el otro punto, ¿cuánto vale la función? Pues vale lo mismo, ¿verdad? Porque sin importar qué valor tome en x, ya sea x o x más un poquito más, h por ejemplo, va a dar el mismo valor como en la gráfica que teníamos. Si tomo un uno me da el valor de la función constante. Si tomo un 2 me da el mismo valor. Por lo tanto, si tomo f de x, me da el valor constante c. Y si tomo f de x más h, que es el otro punto, me da
el mismo valor constante c. Entonces, esos dos valores los voy a sustituir en la definición formal del límite. Aquí donde dice f de x más h, voy a poner lo que vale f de x más h para una función constante. ¿Que cuánto vale? Pues vale c. Y donde está f de x, voy a poner lo que vale f de x para una función constante. ¿Cuánto vale? Pues vale también c. ¿Sale? Entonces vamos a sustituir. Entonces, sustituyendo en la nueva función para el cálculo de la pendiente, en el caso en el que los dos puntos se acercan tanto que la distancia entre ellos tiende a cero, tendría yo el límite, fíjate bien, era el límite cuando h tiende a cero de f de x más h. Pero f de x más h vale c. Aquí está c. Y luego menos f de x. ¿Y f de x cuánto vale? Vale también c. Aquí está c. Todo dividido entre h. Ahí está, todo dividido entre h. Y al resolver, tendría yo el límite cuando h tiende a cero de c menos c. ¿Cuánto es c menos c? C, Cero, ¿verdad? cero. Cero, muy bien. Entonces arriba me va a quedar que el límite cuando h tiende a cero de cero sobre h. Ahora, tú te podrás preguntar, y ese es el error que muchos cometen en cálculo. Bueno, depende todo también de los maestros. Y alguien podrá decir, bueno, h tiende a cero, y lo que hacen muchos simplemente es sustituir ese cero donde está la h. Y entonces, pues si sustituyo cero en la h, tendría cero dividido entre cero. Y si tú Igual a cero. Y si tú divides cero entre cero, eso te da una indeterminación que lo representan con infinito. Y Ok, te dicen, no, pues da error, o sea, no se puede, es indeterminado. Y no, eso es un error. ¿Por qué? Porque yo no siempre voy a sustituir directamente el cero donde está la h. ¿Por qué? Porque h no vale cero. Se acerca mucho a cero, pero no vale a cero. Entonces, si yo tengo cero dividido entre un número que existe, ya sea muy pequeñito o muy grande, en este caso h, es una distancia que separa esos dos puntos del cálculo de la pendiente. Y existe, pero no vale cero. Entonces tú por definición tú sabes que cero dividido entre cualquier número, aunque sea muy pequeñito, pero que exista, que existe el número, cero dividido entre cualquier número, eso siempre va a dar cero. Cero dividido entre cualquier número. No es lo mismo que tú ok, tengas un número dividido entre cero. Ahí sí da indeterminado. Cuando el cero está en el denominador, ahí sí es indeterminado. Pero aquí el cero está arriba. Y h no es cero. Por eso yo te decía, h no es cero. Se acerca mucho a cero, pero no es cero. ¿Sale? Entonces, para representarlo de una manera un poquito diferente, voy a ponerlo así. Como h no es cero, entonces yo puedo quitar el cero de arriba y ponerlo aquí al ladito multiplicando. Y estaría multiplicando por uno dividido entre h. Y uno dividido entre h, como h no es cero, pues uno entre h me va a dar algún valor. Pequeñito o grande, no lo sé, un valor. Y ese valor multiplicado por cero me da cero. Entonces, de cualquier forma, me da cero. Entonces, esa derivada o ese límite de un cero, aquí el resultado este me dio cero, y cuando yo le aplico el límite a un cero, el límite de cero pues es también cero. Y entonces aquí, concepto fundamental, h tiende a cero, pero no es cero, por lo tanto la función no es indeterminada. Es decir, uno entre h no es cero, solo se acerca a cero. O sea, este uno entre h se acerca a cero, sí, pero nunca va a llegar a ser cero. O sea, va a tener algún valor. Muy pequeñito si tú quieres, pero un valor. Entonces, ese valor, cualquiera que sea, multiplicado por cero, eso sí da cero. Porque si nos quedamos a veces con esa forma de representación, muchos entienden que donde está la h, debo sustituir el cero, siempre así, tal cual directamente. Y no siempre es así. ¿Por qué? Porque h no es cero. Entonces, desde aquí, el límite de un cero, que aquí me va a dar un cero, o sea, el límite de cero, eso es cero. Y entonces la derivada
de la función constante en este caso es igual a cero. Y sin importar qué valor tenga esa función, en este caso lo pusimos como c. Si fuera un 2 me daría un 2 menos 2. Si fuera un 3 me daría un 3 menos 3. Eso me va a dar cero. Cero entre h me va a dar cero. Y entonces de ahí sale que la derivada de una función constante, sin importar cuál sea el valor de esa constante, siempre es cero. O sea, por eso en las tablas de derivación te viene eso. ¿Pero de dónde viene? De haber sustituido en la definición formal los valores que toman cada uno de esos puntos, f de x más h menos f de x, en este caso en la función constante, y al resolver algebraicamente lo que se obtiene. Por eso es muy importante que se tengan los fundamentos del álgebra para que en casos también avanzados se puedan aplicar y resolver de manera óptima pues algún ejercicio. ¿Preguntas a seguir? Bien, entonces de ahí se sabe que la derivada de una función constante es cero. Bien, la primera ya cayó. Ok. Ahora vamos con la función identidad. Una función identidad es aquella en la que si tú tomas un valor para x, te va a arrojar el mismo valor para y. Por ejemplo, si tomo un uno para x, me arroja el mismo valor, un uno para y. Si tomo un 2 para x, me arroja un 2 para y. Si tomo un menos uno para x, me arroja un menos uno para y. Y si tomo un menos 2 para x, me arroja un menos 2 para y. Entonces me arroja el valor idéntico. Por eso se llama función de identidad. Y cuando yo uno los puntos que me da una función de identidad, obtengo una línea recta exactamente a 45 grados que pasa por el origen, o sea, por el centro del plano cartesiano. Y Sí, esta sí, línea está exactamente a 45 grados. ¿Sale? Aquí ya va a haber una pendiente. Por lo tanto, aquí sí va a haber un valor de la derivada. Vamos a ver cuánto nos va a dar. En este caso, la función identidad se representa algebraicamente así: f de x igual a x. O a veces en vez de f de x ponen y igual a x. O sea, y igual a x o f de x igual a x es lo mismo. Esa es la función identidad. Bien, ¿cómo es entonces la derivada de una función identidad? Partimos nuevamente de la definición formal del límite para la derivada. El límite cuando h tiende a cero de el punto final, que es f de x más h, menos el punto inicial, que es f de x, dividido entre la distancia h. Entonces, como es una función de identidad, lo que está en el lado izquierdo de la función es lo que me arroja también en el lado derecho. Se me arroja lo mismo en un lado que del otro. Entonces, para f de x, ¿cuánto vale f de x? Pues vale x, porque es X. la identidad. Y f de x más h, ¿cuánto vale? Pues x más h, porque es la función de identidad, me arroja el mismo valor, ¿sale? Si fuera f de 2 sería igual a 2. Si aquí fuera f de x más uno, pues acá sería x más uno el resultado, ¿sale? Bien. Y entonces ese valor de f de x, que es igual a x, lo voy a sustituir aquí. Y el valor de f de x más h, que es x más h, lo voy a sustituir acá. Y entonces aquí está. Me queda el límite cuando h tiende a cero de x más h menos x, que son los valores de lo que teníamos. F de x más h es x más h, aquí está. Menos f de x, que es igual a x, aquí está. Dividido entre h. Y aquí yo puedo notar que x positiva menos x, eso me va a dar cero. Y me va a quedar simplemente la h arriba. Arriba teníamos una h, las x se eliminan entre sí. Y abajo me queda una h. Y entonces me queda h, el límite cuando h tiende a cero, de h dividido entre h. Nuevamente muchos aquí lo que hacen es, pues como h tiende a cero, arriba pongo cero, abajo te pongo cero, y cero entre cero es una indeterminación. Pero aquí no se hace así porque h no es cero, simplemente se acerca a cero. Sin importar el valor que tenga h, por muy pequeñito que sea, arriba sería ese valor y abajo sería el mismo valor. Y por definición, cuando yo divido un valor que existe, que no es cero, sobre el mismo valor, cualquier valor
dividido entre sí mismo, eso siempre me da un uno. Por ejemplo, 2 entre 2 uno. 5 entre 5 uno. Un millón entre un millón, uno. Menos 29 entre menos 29 uno. ¿Sale? Sin importar qué valor tenga h, puede ser muy pequeñito, pero sabemos que no es cero. Entonces, no es cero, h entre h me da uno. Por eso me queda el límite cuando h tiende a cero de uno. Y el límite de uno es igual a uno simplemente. Por eso de ahí sale la fórmula de derivación que la derivada de f de x respecto de x es uno cuando f de x es igual a x. Entonces, si aquí lo sustituyo, sería la derivada de x respecto a x es igual a uno. ¿Sale? Y entonces ahí está, mira, aquí ya lo reemplazamos. La derivada de x respecto de x es igual a uno. Siempre. ¿Por qué? Porque sale de la sustitución en la definición formal del límite. ¿Sí, más o menos? Sí, profe. Perfecto, ahí está. La segunda fórmula de derivación. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando tenemos una constante multiplicada por una función, que se representa por lo general con una k o también con una c. O sea, f de x igual a k por x o c por x. Esa k puede ser cualquier número constante, un 2, un 5, un -8, cualquier número constante. Y su forma gráfica pues es así. Eh, eh, Básicamente cuando k vale uno, aquí tendría uno por x que me da simplemente x. Entonces cuando k vale uno, lo que obtengo pues es simplemente la función identidad que ya vimos, que me da esa gráfica. Pero cuando k vale diferente de uno, por ejemplo k igual a 2,99, lo que ocurre es que la pendiente se modifica. Ahí es una pendiente más grande, pero sigue Ok, pasando por origen. Bien, eso nada más para que veamos un poquito de cómo identificar los tipos de funciones. Y ahora vamos a ver qué nos da la derivada de cualquier número constante multiplicado por x. Por ejemplo, la derivada de 2x o la derivada de -5x, a cualquier derivada que tenga un número constante y la x. Nuevamente, f de x es igual a k por x. Y f de x más h, pues es k por x más h. Sustituyendo esos dos, este y esto, aquí en la función, nos queda lo siguiente. El límite cuando h tiende a cero de k por x más h menos k por x dividido entre h. Aquí yo voy a multiplicar esa k por x y luego esa k por h para poder quitar el paréntesis. ok, Aquí k por x más k por h menos k por x. Entonces k por x positivo menos k por x, eso se elimina entre sí y me da cero. Y me va a quedar simplemente k por h dividido entre h. K por h dividido entre h. Y como yo ya sé que h entre h, como no son cero, eso me da uno, me quedaría k por uno. Y k por uno simplemente k. Entonces me queda el límite de cuando h tiende a cero de la constante k. Vamos a decir, si hubiera sido un 2x, aquí me hubiera quedado simplemente el 2, ¿verdad? Entonces, ok, y el límite de cuando h tiende a ser de la función eh, kx, que es cualquier constante por la función x, me devuelve me deja la misma constante, me deja la misma constante. Y el límite de cualquier número constante, pues es el mismo valor constante. Y entonces de aquí sale que la derivada de la función f de x, que es la función de una constante por x, eso me da simplemente la misma función constante. Y entonces ok. obtenemos que la derivada de una constante multiplicada por la función x es igual a la misma constante. Aquí en tu fórmula de derivación tendrías que tener alguna Sí, similar así. La derivada sí, de x respecto a x es k. ¿Ya la viste? sí, ahí la tengo igual. Ah, perfecto. Entonces de ahí sale. Seguimos. Ahora, ¿qué pasa con la función cuadrática? Lo mismo. Le vamos a aplicar.
la, eh, aquí se coló esta función seno de x. Le vamos a aplicar la misma definición, la definición de la derivada como límite, ¿sale? Para la función f de x igual a x cuadrada, pues f de x es igual a x cuadrada. Y f de x más h, pues es x más h al cuadrado. Esto y esto lo vamos a sustituir aquí. Y aquí está, mira. El límite cuando h tiende a cero de x más h al cuadrado menos x al cuadrado dividido entre h. Este x más h al cuadrado es un binomio al cuadrado. ¿Sabes cómo se desarrolla un binomio al cuadrado? No, profe, se me olvidó. Bien, un binomio al cuadrado se desarrolla así. Se eleva al cuadrado el primer término, que en este caso es x. O sea, x se eleva al cuadrado y que me da x cuadrada. Luego Ok. se, luego se multiplica los dos, eh, los dos términos del binomio, o sea, x y h se multiplican entre sí. X por h, pues xh. Y el resultado se multiplica por 2. Entonces aquí me da 2xh. Y luego el segundo término, que es h, se eleva al cuadrado, o sea, h cuadrada. Y ahí ya desarrollé el binomio al cuadrado, menos esta x cuadrada, que es esta x cuadrada. Todo dividido entre esta h. Y si te das cuenta, me queda una x al cuadrado positivo y una x al cuadrado negativo, que entre sí se hacen cero, y me va a quedar solo la parte del medio, que es 2xh más h al cuadrado dividido entre h. Aquí lo que voy a hacer, o aquí básicamente lo que se hace es álgebra para reducir lo más posible esta expresión. Por ejemplo, ¿cómo puedo seguir reduciendo o eliminando cosas? Ah, pues yo veo que en el numerador tengo 2xh más h al cuadrado y abajo tengo una h. Arriba lo que puedo hacer es factorizar. Factorizar una h. ¿Sabes factorizar? No, Bien. Factorizar simplemente es eh, identificar en diferentes términos algo en común. Por ejemplo, ¿qué hay en común entre 2xh y h cuadrada? ¿Qué tienen en común? ¿Qué letra hay en común? el 2. No, 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 ¿qué letra? ¿Qué letra? Ah, la H. H, ¿verdad? Entonces, eso cuando se factoriza es lo que se hace, buscar algo en común. Luego, eso Ah, que está en común se pone fuera de un paréntesis y dentro del paréntesis pone el resto. Por ejemplo, esta H de 2xh, esta H, la voy a quitar porque es común y la voy a poner afuera del paréntesis. Y dentro del paréntesis voy a poner solo lo que quedó. ¿Qué quedó? El 2x. El 2x. Y de la h cuadrada, si yo también saco una h de la h cuadrada, y es esa misma que yo puse afuera, ¿qué le queda? Le queda una h. ¿Por qué? Porque si yo otra vez multiplico esa h que está afuera por esta h que está dentro, h por h me devuelve la h cuadrada. ¿Ya viste? sí, sí, sí. Y si yo multiplico esa h que está afuera por el 2x, me devuelve ese 2xh. Entonces, factorizar es sacar fuera del paréntesis em, lo que había en común. Y dentro del paréntesis se pone lo que quedó. ¿Sale? Eso en términos muy prácticos. Y abajo me quedó pues la h. Entonces aquí lo que puedo hacer es dividir ahora sí esta h de arriba entre esta h de abajo. Y h entre h pues me da 1, ¿verdad? Esa Sí, división de entre h me queda un 1. Y si digo 2x más h por el 1 que me quedó, pues me sigue quedando el 2x más h, ¿verdad? Aquí está. sí. La h de abajo ya no está, esta h de arriba ya no está. Me va a quedar un 1, pero pues el 1 multiplicado por 2x más h me sigue quedando 2x más h. Y entonces me queda ese límite, el límite cuando h tiende a cero de 2x más h. Y ahora, ¿qué hago?
O sea, ahí lo podría dejar, pero se busca reducirlo a la expresión más sencilla posible. Ahora, aunque yo sé que h no es cero, em, hay casos en los que, aunque yo considere el valor de h, em, hay casos en los que va a ser muy insignificante. Por ejemplo, nosotros ya vimos en la clase que esa distancia h, que recordemos que es la distancia que separa a esos dos puntitos entre los que calculamos la pendiente, esa distancia h puede llegar a ser infinitamente pequeña. O sea, algo tan pequeñito que, vaya, no repercuta en de manera grave, ¿sale? Que no sea significativo para, para tomarlo en cuenta. Vamos a suponer que x en esta función x sea uno. Y entonces yo tendría 2 por uno 2, ¿verdad? Aquí habría un 2. Y vamos a suponer que h es 0,00000001. O sea, 6 ceros después del punto decimal y luego un uno. Entonces, al ser una distancia tan pequeñita, si yo digo aquí tengo un 2 más 0,00000001, el resultado sería 2,00000001. Y si yo te dijera 2 cerrado contra 2,00000001, ¿hay una diferencia significativa? Sí, ¿Sí hay una diferencia significativa? sí, profe. O sea, hay una diferencia. La diferencia es 0,00000001. Pero si tú pones incluso en algunas calculadoras, por ejemplo, si tú pusieras 2,00000001, la misma calculadora o muchas calculadoras se lo redondean a 2. O Al sea, dos. a lo que voy es, si x valiera 1, aquí sería 2 por uno 2. Y si yo ese 2 le sumo, porque ahí está más, le sumo el valor de h que fuera 0,00000001, obtendría yo en total la suma 2,00000001. Pero si yo en vez de sumarle ese valor de h, simplemente lo elimino arbitrariamente, porque es tan pequeñito que aunque yo se lo sume al 2 no le repercute significativamente. ¿Por qué? Porque Ok. solo, sí, sí me entiendes, le va a aumentar. Es como si tú Sí. tuvieras 2,9999999. ¿Qué dirías? Ah, pues ya lo redondeo a 3, Real. ¿no? Sí. Porque la diferencia, o sea, ¿cuánto me falta para 3? 0,000001. Es algo tan pequeñito que puede ser insignificante, ¿sale? Entonces, en Ok, esos casos, aunque h no es cero, o sea, sí vale algo, realmente ese algo eh, es algo tan pequeñito que muchas veces no se toma en cuenta. Y entonces aquí lo que hacemos es mejor redondear. En vez de 2,00000001, pues lo dejo en 2, ¿sale? sí, Entonces, ese valor de h, muchas veces, aunque no vale cero, uno mismo lo desprecia. Ah, pues lo desprecio, es algo tan pequeñito. Y entonces digo yo que ese h lo cancelo y me quedo solamente con el 2x. Y de ahí sí, sí. sale que la derivada de x al cuadrado es simplemente 2x. ¿Sí?